Amo a Dios, pero en mi casa discuto todo el tiempo. Y lo peor es que mis hijos siempre están ahí, escuchando, mirando, aprendiendo cosas que yo nunca quise enseñarles. No era una mujer mala, no era una madre negligente, era una hija de Dios cansada, herida, con la autoestima espiritual golpeada. Y eso pasa más de lo que creemos. A veces pensamos que la autoestima en Dios se nota cuando levantamos las manos en la iglesia, cuando cantamos fuerte o cuando damos buenos consejos a otros. Pero pocas veces pensamos que también se revela y se prueba en la cocina, en la sala, en la habitación, cuando el matrimonio entra en conflicto y los hijos están presentes. Ahí, en lo cotidiano, es donde se ve si realmente creemos que Dios gobierna nuestra vida o solo nuestra apariencia espiritual. Esta mujer me contó que sus hijos ya no lloraban cuando ella y su esposo discutían, y eso fue lo que más le dolió. Antes se tapaban los oídos, ahora solo bajan la cabeza. Cuando un niño deja de llorar, no es porque ya no le duele, es porque aprendió a resistir en silencio, y ese silencio pesa. Ella me dijo algo que todavía me acompaña. Siento que en esos momentos no valgo nada, que fallo como esposa, como madre y como cristiana. Y ahí entendí algo que hoy quiero compartir contigo, con el corazón en la mano. Muchas discusiones matrimoniales no nacen del enojo, sino de una autoestima herida que olvidó quién es en Dios. A veces gritamos porque sentimos que no nos escuchan. A veces atacamos porque sentimos que no nos valoran. A veces humillamos porque muy dentro nos sentimos pequeños. Y cuando eso pasa delante de los hijos, el dolor se multiplica. No solo porque ellos sufren, sino porque después, cuando todo queda en silencio, llega la culpa, y con ella la sensación de no ser suficientes ni siquiera para Dios. Pero déjame decirte algo con la ternura de alguien que ha caminado muchos años en la fe. Dios no se ha ido de tu casa, no se fue cuando levantaste la voz, no se fue cuando perdiste el control. Él sigue ahí, esperando que levantes los ojos y recuerdes quién eres en Él. A veces idealizamos los hogares bíblicos, como si en la Escritura no hubiera conflictos familiares. Pero la Biblia no es un libro de familias perfectas, es un libro de familias reales, con heridas, errores y procesos. Y una de esas historias habla profundamente de este tema. Pienso en Ana, la madre del profeta Samuel. Su historia está en 1 Samuel, capítulo 1. Ana vivía en un hogar tenso, lleno de dolor emocional. No había gritos registrados en el texto, pero sí humillación constante, provocación, tristeza profunda. Penina la hería una y otra vez, y aunque no se menciona a niños presenciando esas escenas, podemos imaginar el peso emocional de un hogar donde el dolor se repetía año tras año. Ana podría haber reaccionado con amargura, con palabras hirientes, con discusiones interminables, pero hizo algo que revela una autoestima anclada en Dios, aunque estuviera rota por dentro. Llevó su dolor al Señor. Lloró, sí. Se quebró, sí, pero no se desbordó sobre los demás. Se derramó delante de Dios. La Biblia dice que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso no es debilidad. Eso es una fortaleza que nace de saber a quién acudir cuando el corazón ya no puede más. Ana estaba en un entorno que constantemente le recordaba lo que no tenía, lo que le faltaba, lo que otros señalaban como su fracaso. Pero ella no permitió que ese entorno definiera su valor.
Su identidad no estaba en la opinión ajena, sino en su relación con Dios. Y eso, con el tiempo, transformó su historia. No fue inmediato. Dios no siempre responde rápido, pero respondió de forma profunda. Porque Dios no solo le dio un hijo, le devolvió la dignidad, la paz y la certeza de que Él la veía. Ahora quiero que pensemos esto juntos, con calma, sin juicio. Cuando discutes frente a tus hijos, ¿desde dónde reaccionas? ¿Desde la seguridad de saberse hijo o hija de Dios? ¿O desde el miedo de no ser escuchado, respetado o valorado? La autoestima en Dios no significa que nunca te equivoques. Significa que aun cuando fallas, sabes dónde volver. Significa que puedes detener una discusión, respirar y decir, esto no le hace bien a mis hijos ni a mi alma. Significa que puedes pedir perdón, incluso delante de ellos, y enseñarles que la humildad también es parte de la fe. Porque déjame decirte algo muy importante. Pedir perdón delante de los hijos no debilita la autoridad, la humaniza. Y una autoridad humanizada, rendida a Dios, forma corazones sanos. Muchos adultos hoy cargan heridas profundas porque crecieron viendo discusiones constantes, gritos, silencios prolongados, palabras que nunca se borraron. Y aunque aman a Dios, luchan con su autoestima, con su seguridad, con su manera de amar. No porque sus padres no los amaran, sino porque nadie les enseñó cómo se ama con dominio propio. Y aquí quiero hacer una pausa suave, como cuando una consejera se inclina un poco hacia adelante y habla bajito para que el otro se sienta seguro. Antes de continuar, déjame decirte algo importante, con cariño. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. No por números, sino porque hay corazones que necesitan escuchar esto y aún no saben cómo pedir ayuda. Sigamos. Cuando los hijos ven discusiones constantes, no solo aprenden a discutir, aprenden a desconfiar, aprenden a callar, aprenden a pensar que el amor siempre duele. Pero cuando ven a sus padres detenerse, orar, pedir perdón y volver a intentarlo, aprenden algo mucho más poderoso, que Dios restaura. La Biblia nos habla del dominio propio como fruto del Espíritu, no como una técnica psicológica, sino como una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ese fruto no se desarrolla en la comodidad, sino en el conflicto, justamente ahí, donde más cuesta. Tal vez tú me digas, hermana, pero es que yo ya estoy cansado, siempre soy yo el que cede. Y te entiendo, ceder duele cuando uno siente que pierde, pero en el reino de Dios, ceder muchas veces es ganar. No porque el otro tenga razón, sino porque tus hijos necesitan ver a alguien que elige la paz. La autoestima en Dios no se trata de imponerse, se trata de confiar en que Dios pelea las batallas que tú decides no pelear. Se trata de creer que tu valor no está en ganar una discusión, sino en reflejar a Cristo en medio de ella. Quiero que imagines por un momento a tus hijos dentro de algunos años, tal vez adultos, tal vez padres. ¿Qué recuerdos quieres que tengan? ¿La imagen de gritos y tensión o la imagen de padres que aún fallando buscaban a Dios? Nunca es tarde para cambiar el rumbo. Nunca es tarde para decir, hijos, lo siento, estoy aprendiendo. Dios está trabajando en mí. Esa frase, dicha con verdad, puede sanar más de lo que imaginas. Dios no te pide perfección, te pide un corazón enseñable, un corazón que cuando cae, se levanta y vuelve a Él. Y eso, querido hermano, querida hermana, también es autoestima en Dios. Aquí vamos a detenernos por ahora, no porque el tema se agote, sino porque necesita reposar en el corazón. En la siguiente parte, hablaremos de cómo sanar esas reacciones internas,
cómo reconstruir la identidad en Dios cuando el hogar ha sido escenario de conflicto y cómo transformar la culpa en propósito. Respira, Dios sigue contigo y esta historia aún no termina. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma, apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos con calma, como quien vuelve a sentarse después de un silencio largo, con el corazón un poco más dispuesto a escuchar. Quisiera que pienses en algo muy sencillo, pero muy profundo. Nadie discute porque sí. Nadie se levanta una mañana diciendo, hoy voy a perder el control frente a mis hijos. Las discusiones constantes en el matrimonio casi siempre nacen de un cansancio acumulado, de heridas no resueltas, de palabras que nunca se dijeron bien, o de necesidades emocionales que se fueron guardando hasta desbordarse. Y aquí es donde la autoestima en Dios juega un papel tan importante, porque cuando una persona sabe quién es en Dios, puede detenerse antes de explotar. No siempre lo logra, claro que no, somos humanos, pero empieza a reconocer las señales internas, la tensión en el pecho, el tono que sube, la urgencia de defenderse. Y en ese momento, algo dentro dice, esto no es solo una discusión, esto es una batalla interior. He visto muchos matrimonios que aman a Dios sinceramente, pero que pelean como si Él no estuviera presente. No porque no crean, sino porque en medio del enojo olvidan su identidad. Olvidan que no son enemigos, sino compañeros de camino. Olvidan que los hijos no son espectadores neutros, sino corazones que absorben todo. Déjame volver a la Biblia, porque ahí siempre encontramos un espejo honesto. Pienso ahora en Pedro, el discípulo impulsivo, el que hablaba antes de pensar, el que prometía mucho y a veces sostenía poco. Pedro amaba a Jesús, no hay duda de eso, pero muchas veces reaccionaba desde su carácter, no desde su fe. Pedro discutió, se equivocó, negó a Jesús en un momento de presión, y después vino algo muy humano, el llanto amargo. Ese llanto que no nace solo de la culpa, sino de la decepción con uno mismo. Pedro se vio tal como era, sin máscaras, y pudo haberse quedado ahí, creyendo que ya no servía, que había fallado demasiado. Pero Jesús no lo descartó. Jesús lo restauró, no con un discurso duro, sino con preguntas que sanan. ¿Me amas? No le dijo, ¿por qué gritaste? ¿Por qué fallaste? Sino, ¿me amas? Porque cuando el amor se afirma, la conducta empieza a transformarse. Muchos padres hoy viven como Pedro después de negar a Jesús. Aman a Dios, pero se sienten indignos por sus reacciones en casa. Se dicen a sí mismos, ¿cómo voy a hablar de Dios si mis hijos me ven perder el control? Y esa culpa, si no se sana, termina alejando más a Dios en lugar de acercar. Escúchame con atención y con cariño. La culpa que te aleja de Dios no viene de Él. Dios convence, pero no aplasta. Dios corrige, pero no humilla. La voz que te dice, ya no sirves, no es la voz del Padre. La autoestima en Dios se reconstruye cuando dejamos de escondernos y empezamos a presentarnos tal como estamos. Cuando decimos, Señor, así soy, así reacciono, ayúdame. No con frases bonitas, sino con verdad. Y aquí quiero hablarte como alguien que ha visto pasar muchos años, muchos matrimonios, muchas lágrimas. No intentes sanar tu hogar solo cambiando el volumen de tu voz. La raíz está más adentro, está en cómo te ves a ti mismo delante de Dios. Porque quien se sabe amado no necesita imponerse. Quien se sabe sostenido no necesita gritar para existir. Tus hijos no necesitan que nunca discutas, necesitan que vean cómo se repara una relación. Necesitan ver que el amor no se rompe con el conflicto, sino que se fortalece con la humildad. Necesitan aprender que pedir perdón no es perder, es crecer. Tal vez nunca nadie te enseñó eso.
Tal vez creciste en un hogar donde nadie pedía perdón, donde el silencio era castigo y el enojo se acumulaba. Y ahora, sin darte cuenta, estás repitiendo lo que aprendiste. Pero el Evangelio nos da una noticia hermosa. No estamos condenados a repetir la historia. En Cristo podemos empezar una nueva. La palabra dice que somos nuevas criaturas. Eso no significa que todo cambia de un día para otro, sino que ahora hay un camino distinto disponible. Un camino donde el Espíritu Santo trabaja con paciencia, formando carácter, suavizando el corazón. Habrá días en que falles, días en que volverás a levantar la voz, y cuando eso pase, no te escondas. Vuelve, pide perdón, ora, abraza a tus hijos, diles que estás aprendiendo. Eso también es discipulado. A veces pensamos que la fe se enseña solo con versículos, pero se enseña mucho más con actitudes. Cuando un hijo ve a un padre o a una madre arrodillarse en humildad, aprende algo que ningún sermón puede reemplazar. Quiero que sepas algo muy importante. Dios no está esperando que te conviertas en otra persona. Está trabajando para sacar lo mejor de ti. Esa persona paciente, firme, amorosa, que tal vez aparece solo en momentos pequeños, es la que Dios quiere formar de manera constante. En la próxima parte hablaremos de cómo empezar a sanar desde lo práctico, cómo detener el ciclo de discusiones, cómo crear espacios de calma, cómo permitir que Dios restaure no solo el matrimonio, sino también la imagen que tus hijos tienen de ti y de Él. Por ahora, guarda esto en el corazón. Tu historia no está arruinada, tu hogar no está perdido y tu autoestima en Dios puede ser restaurada, paso a paso, con gracia, con verdad y con mucha paciencia. Aquí seguimos, caminando juntos. Sigamos entonces con el mismo tono cercano, sin apuro, como quien se sienta a tomar un café largo y habla desde la experiencia, no desde la teoría. Quiero empezar diciendo algo con mucho respeto y mucha verdad. El problema no es que discutas. El error no es el conflicto en sí. El error es cómo, desde dónde y delante de quién se vive ese conflicto. Porque discutir es un heno, inevitable, incluso necesario a veces. Pero cuando las discusiones se vuelven constantes, intensas y ocurren frente a los hijos, algo más profundo está pidiendo atención. El primer error, y quizá el más común, es creer que el conflicto es externo, pensar que el problema es el otro. Si mi esposo no fuera así, si mi esposa entendiera, si cambiara su actitud, ese pensamiento es muy humano, pero muy peligroso, porque nos deja atrapados en la defensa constante. Y cuando vivimos defendiéndonos, vivimos tensos. Y cuando vivimos tensos, reaccionamos mal. Y cuando reaccionamos mal, nuestros hijos pagan un precio emocional que no les corresponde. Muchos matrimonios viven en modo supervivencia, no en modo amor, no en modo cuidado, sino en modo resistencia. Cada conversación se siente como una amenaza. Cada desacuerdo se vive como un ataque personal. Y eso desgasta el alma. En ese desgaste, la autoestima en Dios se va debilitando, porque empezamos a medir nuestro valor por la opinión del otro, por si nos respetan, por si nos dan la razón. Ese es un error silencioso pero profundo. Buscar validación donde solo Dios puede dar identidad. Cuando eso pasa, cualquier palabra del cónyuge puede herir demasiado. Cualquier gesto puede encender una discusión, porque no estamos firmes por dentro. Otro error frecuente es normalizar lo que no es sano. Decir frases como, los niños no entienden, están pequeños, ya se les pasará. No, hermano, hermana, los niños entienden más de lo que imaginamos. Tal vez no comprenden las palabras exactas, pero sienten el ambiente. Perciben la tensión, el tono, los silencios largos. Su cuerpo aprende a estar en alerta. Su corazón aprende a cuidarse solo. Y aquí quiero hablarte con mucha honestidad. No hay discusión que gane un adulto y no pierda un niño. Aunque tengas razón, aunque el otro esté equivocado,
Cuando los hijos están presentes, siempre pierden algo: paz, seguridad, confianza. Otro error es pensar que callar después de una discusión lo arregla todo. Ese silencio frío, incómodo, donde nadie habla, nadie ora, nadie explica. Ese silencio enseña que los conflictos no se resuelven, solo se esconden. Y los hijos aprenden a hacer lo mismo. Guardan, tragan, se callan. Y un niño que aprende a callar lo que siente se convierte en un adulto que no sabe expresar sin explotar. Ahora bien, después de hablar del error, hablemos de la solución, pero no de soluciones rápidas ni frases bonitas. Hablemos de caminos reales, humanos, posibles. La primera solución empieza adentro, no fuera. Empieza cuando reconoces que no puedes cambiar a tu cónyuge, pero sí puedes cambiar tu manera de responder. Y eso no es resignación, es madurez espiritual. Es entender que tu dominio propio no depende del comportamiento del otro, sino de tu relación con Dios. La solución comienza cuando decides pausar, no ganar, pausar. Detener una discusión a tiempo es un acto de amor profundo. Decir, no es buen momento, los niños están aquí, hablemos después. Eso no es huir del problema, es proteger a quienes no deben cargarlo. Y sí, al principio cuesta, porque el impulso quiere hablar ya, resolver ya, defenderse ya. Pero con el tiempo esa pausa se convierte en una nueva cultura familiar. Los hijos aprenden que los conflictos se tratan con respeto, que hay límites, que el amor cuida. Otra solución poderosa es nombrar lo que pasó después. No hacer como si nada. Sentarse con los hijos y decir, con palabras simples, hoy discutimos y no lo hicimos bien. Eso no está bien. Mamá y papá están aprendiendo. Eso sana más de lo que imaginas, porque les devuelve seguridad. Les dice, no es tu culpa, no es normal, y estamos trabajando en eso. La solución también incluye aprender a pedir perdón, no solo entre esposos, sino delante de los hijos cuando corresponde. Pedir perdón no te quita autoridad, te da autoridad moral, porque enseñas con el ejemplo que equivocarse no te define, pero asumirlo sí. Otra solución importante es cuidar el corazón antes de que explote. Nadie estalla de repente. El enojo se acumula, la frustración se guarda, el cansancio se ignora y luego sale de golpe. Aprender a hablar antes, a expresar con calma, a decir esto me duele, esto me cansa, es parte de la sanidad. Y aquí entra algo clave, la oración personal. No solo orar juntos como pareja, que es importante, sino orar a solas. Decirle a Dios, Señor, estoy irritable, estoy sensible, ayúdame. La autoestima en Dios se fortalece cuando dejamos de aparentar y empezamos a ser honestos con Él. La solución también pasa por entender que tus hijos no necesitan padres perfectos, sino padres coherentes. Padres que aman a Dios no solo en palabras, sino en decisiones difíciles. Padres que eligen la paz aunque cueste. Padres que priorizan el bienestar emocional del hogar sobre el orgullo personal. Ahora quiero llevarte a algo muy concreto. Imagina una casa donde los hijos saben que aunque haya desacuerdos, hay respeto, donde no hay miedo a levantar la voz porque nadie grita, donde los errores se hablan, donde el amor no depende del estado de ánimo. Esa casa no es perfecta, pero es segura, y un hogar seguro forma corazones fuertes. Tal vez tú hoy digas, hermana, pero yo ya he hecho daño. Y sí, tal vez lo has hecho. Todos de alguna forma hemos herido a quienes amamos, pero el Evangelio no es un mensaje de condena, es un mensaje de restauración. Donde hay arrepentimiento sincero, hay esperanza real. Dios es especialista en reconstruir, no solo matrimonios, sino memorias. Puede sanar la imagen que tus hijos tienen del amor, puede transformar discusiones pasadas en lecciones futuras. Puede usar incluso tus errores para formar humildad y compasión. La clave está en no rendirse,
en no decir yo soy así, porque esa frase cierra puertas. En Dios siempre hay procesos abiertos, siempre hay crecimiento posible. Quiero que recuerdes algo muy importante. Tu autoestima en Dios no depende de cuántas veces fallas, sino de cuántas veces vuelves a Él, de cuántas veces eliges hacerlo diferente, de cuántas veces decides amar mejor. Estamos llegando al final de esta reflexión y quiero hacerlo con el mismo cuidado con el que empezamos, no con presión, no con culpa, sino con esperanza. Si hoy te reconociste en estas palabras, no te condenes. Agradece que Dios te está mostrando algo. Eso ya es gracia, eso ya es un comienzo. Nadie cambia de un día para otro, pero todo cambio verdadero empieza con conciencia y humildad. Habla con Dios, habla con tu pareja, protege a tus hijos, aprende a pausar, aprende a pedir perdón, aprende a recordar quién eres en Dios antes de reaccionar. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que alguien te habló con verdad y con amor, te invito a que lo compartas, a que escribas en los comentarios qué fue lo que más te habló, qué estás viviendo, qué necesitas sanar. Este espacio también es una comunidad de apoyo. Dale me gusta a este contenido si te ayudó. Suscríbete a nuestro canal para seguir caminando juntos en estas reflexiones y activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes. No estás solo, no estás sola. Dios sigue trabajando en ti y en tu hogar. Gracias por quedarte hasta aquí, por abrir tu corazón y por creer que siempre es posible hacerlo mejor de la mano de Dios.